Bienvenidos de nuevo a otra historia en el laboratorio de Venganza Perfecta. Antes de comenzar, díganos, ¿desde qué parte del mundo nos están viendo? Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. El regalo perfecto. Glenn Coleman estaba de pie en el umbral de su dormitorio, taza de café en mano, observando a su esposa, Melen, arreglar la planta exótica que había traído a casa la noche anterior. La luz del sol matutino que entraba por las ventanas incidía en las inusuales hojas de color púrpura negruzco de la planta, haciéndolas brillar con un láster casi metálico. «Es hermosa, ¿verdad?», dijo Melen, dando un paso atrás para admirar su compra. La mujer del jardín botánico dijo que era increíblemente rara. Al parecer, solo florece una vez cada pocos años y cuando lo hace hizo una pausa dramática. Se supone que las flores son absolutamente impresionantes. Glenn asintió, aunque algo en la planta lo inquietaba. Sus hojas parecían demasiado perfectas, demasiado simétricas, y de ella emanaba un extraño olor dulce que le recordaba a fruta podrida enmascarada con perfume. Pero Melen parecía tan complacida consigo misma, y después del año que habían tenido su ascenso en la firma de ingeniería, el exitoso lanzamiento de su negocio de diseño de interiores, y finalmente conseguir que sus gemelos entraran en la escuela privada que querían, no quería apagar su entusiasmo. «¿Cómo se llama?», preguntó, dejando su taza en la cómoda y acercándose para examinarla más de cerca. «Belladonna nocturna», respondió Melen, pasando suavemente los dedos por una de las hojas. «¿No es romántico?». La señora dijo que significa bella dama de la noche. La mente de ingeniero de Glenn se activó mientras estudiaba la estructura de la planta. El sistema de raíces parecía inusualmente robusto para una planta decorativa, y la tierra se veía diferente de la mezcla típica para macetas. Más oscura, más orgánica. ¿Dónde la conseguiste exactamente? Creí que habías dicho el jardín botánico, pero bueno, no el principal del centro. Hay un lugar especializado a una hora al norte. Especialidades Botánicas Kelloway. La dueña, Aurora Kelloway, tiene la colección más increíble de plantas raras. Dijo que esta era perfecta para nuestro dormitorio porque libera oxígeno por la noche en lugar de dióxido de carbono como la mayoría de las plantas. Eso es inusual, reflexionó Glenn. La mayoría de las plantas que conocía pasaban a liberar CO2 por la noche. ¿Mencionó algo sobre las instrucciones de cuidado? ¿Algún fertilizante especial? ¿Un programa de riego? Melen se rió, un sonido ligero y musical. Tú y tu cerebro de ingeniero, siempre necesitando entender cómo funciona todo. Dijo que requiere muy poco mantenimiento. Solo regarla una vez a la semana y mantenerla en luz solar indirecta. El teléfono de Glenn vibró con un mensaje de texto de su socio en Coleman Burton Engineering. Wesley Burton había sido su mejor amigo desde la universidad, y su pequeña pero exitosa firma se había construido sobre su experiencia combinada, la formación de Glenn en ingeniería estructural y la especialización de Wesley en ingeniería ambiental, que incluía un profundo conocimiento de botánica y biología vegetal. «Pues quiere que nos veamos para almorzar hoy», dijo Glenn, desplazándose por el mensaje. «Dice que tiene algunas preocupaciones sobre el proyecto Morrison. Está bien. De todos modos, Emma y Ethan tienen práctica de fútbol después de la escuela, así que llegaré tarde a casa». Melen miró su reloj. «Hablando de eso, necesito prepararlos. ¿Puedes ayudar a Emma a encontrar sus tacos? Creo que están en el garaje». Mientras Glenn se dirigía al garaje, no podía quitarse la sensación de que algo no encajaba con la planta. Por impulso, sacó su teléfono y tomó una foto rápida. Wesley sabría si había algo inusual en ella. La rutina de la mañana transcurrió con normalidad, el caos del desayuno con los gemelos de 8 años. El pánico de última hora de Emma por un proyecto de ciencias, la negativa de Ethan a usar otra cosa que no fuera su camiseta de la suerte. Glenn los dejó en la academia privada Riverside, la exclusiva escuela en la que tanto habían trabajado para que los niños entraran. La matrícula era astronómica, pero la educación y los contactos prepararían a Emma y Ethan para la vida en la oficina. Glenn intentó concentrarse en los cálculos estructurales para el rascacielos Morrison, pero su mente seguía volviendo a la planta. Algo en la historia de Melen no cuadraba del todo.
Ella solía ser muy detallista con sus compras, especialmente las caras, pero había sido vaga sobre el costo y la ubicación. Alrededor de las 11:30 sonó su teléfono. El nombre de Wesley apareció en la pantalla. Glenn, necesito verte ahora mismo. ¿Dónde estás? En la oficina. Pues que voy para allá. No te muevas. La línea se cortó. Glenn se quedó mirando su teléfono, confundido por el tono urgente de su socio. Wesley era normalmente el más relajado de los dos, el que mantenía a Glenn con los pies en la tierra cuando su perfeccionismo de ingeniero amenazaba con descarrilar los proyectos. 5 minutos después, Wesley irrumpió en la oficina. Su cabello castaño, normalmente bien peinado, estaba desordenado y su rostro pálido por el pánico. ¿De dónde sacaste esta planta?, exigió, sosteniendo el teléfono de Glenn con la foto en la pantalla. Melen la compró ayer. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Wesley se hundió en una silla frente al escritorio de Glenn con las manos temblando. Glenn, esto no es una planta exótica cualquiera. Si estoy en lo cierto sobre lo que es esto, hizo una pausa. Pasándose una mano por el pelo, necesitamos sacar a tu familia de esa casa. Ahora Glenn sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Me estás asustando, Wes. ¿De qué estás hablando exactamente? Esta planta. Solo la he visto en trabajos de investigación y eran clasificados. Se llama Somnolentus mortis. El nombre común cuando la gente se molesta en darle uno es el señuelo de la viuda. ¿Señuelo de la viuda? Eso no es lo que Melen dijo que se llamaba. Porque quienquiera que se la vendió, le mintió. Glenn, esta planta no existe en ningún jardín botánico legítimo. Su cultivo ha sido prohibido en la mayoría de los países porque es increíblemente peligrosa. Wesley se inclinó hacia adelante, su voz bajando a casi un susurro. La planta libera un cóctel de toxinas en el aire, especialmente por la noche. La exposición inicial causa euforia y un sueño profundo, pero la exposición continuada durante varias semanas conduce a un fallo orgánico. Empezando por el hígado y los riñones, la sangre de Glenn se heló. ¿Estás diciendo que alguien está tratando de envenenar a mi familia? Estoy diciendo que alguien ha colocado un arma biológica en tu dormitorio diseñada para matarte lentamente y hacer que parezca por causas naturales. La pregunta es quién y por qué. Glenn se levantó bruscamente, su silla rodó hacia atrás y golpeó la pared. Necesito llamar a Melen. Sacarla a ella y a los niños de la casa te espera. Wesley lo agarró del brazo. Si estamos tratando con alguien lo suficientemente sofisticado como para conseguir esta planta, debemos ser inteligentes. Podrían estar observando, esperando a ver si descubres lo que es. Si de repente evacúas a tu familia, podrían escalar a métodos más directos. La mente de Glenn repasó las posibilidades. ¿Quién querría hacerle daño a su familia? Su firma de ingeniería no tenía grandes enemigos, ni clientes descontentos que recurrirían al asesinato. El negocio de diseño de interiores de Melen era exitoso, pero apenas controvertido. Vivían tranquilamente, pagaban sus impuestos, entrenaban en la liga infantil los fines de semana. ¿Hay algo más?, continuó Wesley. Los requisitos de cuidado de la planta. Necesita ser regada con una solución nutritiva específica para mantener su toxicidad. Quienquiera que le dio esto a Melen, o bien le proporcionó esa solución disfrazada de abono normal para plantas, o tiene una forma de acceder a tu casa regularmente para mantenerla. Las implicaciones golpearon a Glenn como un golpe físico. Alguien había estado planeando esto durante semanas, tal vez meses. Alguien con acceso a materiales biológicos ilegales. Alguien que conocía sus rutinas lo suficientemente bien como para saber que Melen colocaría una planta en el dormitorio exactamente donde causaría el mayor daño. Necesitamos averiguar de dónde la sacó realmente, dijo Glenn, su voz firme a pesar de la furia que crecía en su pecho. Esta Aurora Calloway, quienquiera que sea, o es la persona que intenta matarnos o trabaja para ellos. Wesley asintió sombríamente. Empezaré a investigar las redes de suministro de plantas, a ver si puedo rastrear de dónde pudo haber venido algo así. Pero Glenn, no podemos dejar ver que lo sabemos. Si se dan cuenta de que los hemos descubierto, podrían intentar algo más inmediato, terminó Glenn. Pensó en Emma y Ethan, probablemente sentados en sus clases de la tarde.
sin saber que alguien los quería muertos. La furia protectora que lo invadió fue diferente a todo lo que había experimentado. No te preocupes, Wes. Quienquiera que esté detrás de esto cometió un error crítico. ¿Cuál? La expresión de Glenn se endureció. El hombre de familia afable fue reemplazado por algo mucho más peligroso. Se metieron con la familia equivocada. Pasé 4 años en el cuerpo de ingenieros del ejército antes de la universidad y no construí un negocio exitoso retrocediendo ante los problemas. ¿Quieren jugar con las vidas de mi familia? Les mostraré lo que un verdadero ingeniero puede hacer cuando alguien amenaza lo que más le importa. Wesley nunca había visto este lado de su socio, pero reconoció el cálculo frío en los ojos de Glenn. ¿Qué quieres que haga? Sigue investigando la planta. Voy a hacer una visita a esas especialidades botánicas que Lowey, pero primero, necesito averiguar cómo neutralizar esa cosa en mi dormitorio sin alertar a quien la puso allí. De hecho, dijo Wesley, sacando su portátil, puede que tenga una idea sobre eso. Si no podemos quitarla sin levantar sospechas, tal vez podamos sabotearla desde dentro. Capítulo 2. Comienza la investigación esa noche. Glenn observaba desde su oficina en casa cómo Mellen se movía por el dormitorio, completamente inconsciente del peligro que acechaba a 1 metro de donde dormía. Había convencido a Wesley de que viniera a cenar, aparentemente para discutir el proyecto Morrison, pero en realidad para que su socio pudiera examinar más de cerca la planta y el área circundante. La composición del suelo está definitivamente alterada, murmuró Wesley, mientras estaban en el umbral del dormitorio después de que Mellen bajara para ayudar a Emma con la tarea. Mira el sistema de drenaje. No es una configuración de maceta normal. Alguien modificó esto específicamente para una liberación óptima de toxinas. Glenn examinó la base de la maceta con más cuidado. Estos no son agujeros de drenaje normales. Están posicionados para crear patrones de flujo de aire. Quien quiera que haya montado esto sabe exactamente lo que está haciendo. Hay algo más, dijo Wesley, arrodillándose junto a la planta. ¿Ves estos cristales blancos mezclados con la tierra? Eso no es fertilizante. Es un acelerante químico diseñado para potenciar la producción natural de toxinas de la planta. Así que no solo están tratando de envenenarnos lentamente, están tratando de asegurarse de que funcione rápido. Wesley asintió sombríamente. Basado en la concentración, diría que tienes quizás 2 semanas antes de que comiencen los síntomas graves. 3 semanas antes de que estés acabado. Glenn sintió que se le tensaba la mandíbula. Necesitamos saber con quién estamos tratando. Esta noche, después de que todos se duerman, voy a instalar algunos equipos de vigilancia. Si alguien ha estado entrando en nuestra casa para mantener esa cosa, quiero saber cuándo y cómo. Y Mellen. ¿Se lo vas a decir? Glenn había estado luchando con esta pregunta todo el día. Todavía no. No es buena ocultando sus emociones. Y si quien está detrás de esto está observando, sabrán que algo ha cambiado. Además, necesito más información antes de poder protegerla adecuadamente. Bajaron a unirse a la familia para cenar. Glenn forzando normalidad en su voz mientras le preguntaba a Emma sobre su proyecto de ciencias y escuchaba el detallado resumen de Ethan sobre la práctica de fútbol. Pero su mente estaba en otra parte, analizando a cada persona que había estado en su casa recientemente, cada rutina que alguien podría haber observado, cada enemigo que podría haber hecho después de la cena, mientras Mellen supervisaba las tareas y las rutinas de acostarse de los niños. Glenn se excusó a su oficina en casa. Buscó los registros de propiedad de especialidades botánicas que Lowey, pasando la dirección por todas las bases de datos a las que tenía acceso a través de las suscripciones de investigación de su firma de ingeniería. Los resultados fueron inquietantes. La propiedad había sido comprada hacía 6 meses por Aurora Kelloway, pero Aurora Kelloway había muerto en un accidente de coche en Oregón 2 años antes. Quienquiera que estuviera usando su identidad había hecho sus deberes, pero no lo suficientemente bien como para engañar una verificación de antecedentes exhaustiva. Glenn investigó más a fondo, cruzando la compra de la propiedad con empresas fantasma, buscando cualquier conexión con su propia vida.
Lo que encontró hizo que se le helara la sangre. La compra de la propiedad había sido financiada a través de un préstamo de Riverside Financial Group, la misma compañía que tenía la hipoteca de su casa y había procesado el préstamo para la matrícula de la escuela privada de Emma y Ethan. Alguien con acceso a su información financiera había estado planeando esto durante meses. Las manos de Glenn se movieron por el teclado con eficiencia practicada, buscando cada interacción que habían tenido con Riverside Financial, cada empleado con el que trataron, cada dato personal que proporcionaron. El patrón que surgió fue sutil pero innegable. 3 interacciones diferentes durante el último año: el préstamo escolar, una consulta de refinanciamiento que Melen había hecho y una consulta sobre una línea de crédito con garantía hipotecaria habían sido manejadas por la misma persona, Mitchell Walker, un asesor financiero senior. Glenn buscó el perfil de empleado de Walker y sintió como las piezas de un rompecabezas se encajaban. Walker había estado en Riverside Financial durante 8 años, tenía acceso a registros financieros detallados de clientes de alto patrimonio, según su perfil de LinkedIn. Había trabajado anteriormente para una empresa que había estado involucrada en una demanda importante con Coleman Bird Engineering 3 años antes. La demanda había sido por un defecto de construcción en un desarrollo residencial. La firma de Glenn y Wesley había sido contratada como peritos para demostrar que los defectos fueron causados por prácticas de construcción de mala calidad, no por fallos de ingeniería. Su testimonio le había costado a la constructora millones en daños y había llevado a varios ejecutivos a enfrentar cargos penales. Mitchell Walker había sido el gerente de finanzas del proyecto para esa constructora. «Te tengo, hijo de puta», murmuró Glenn, imprimiendo cada documento que pudo encontrar que vinculaba a Walker tanto con el desarrollo fallido como con Riverside Financial. Su teléfono vibró con un mensaje de Wesley. «Encontré algo. La red de origen de la planta se remonta a un laboratorio en México que fue cerrado el año pasado por investigación ilegal de armas biológicas. Alguien con conexiones serias proporcionó esto». Glenn respondió: «Sé quién. Nos vemos mañana a las 6 a.m. en la cafetería de la Quinta Calle. Te lo explicaré todo». Pasó la siguiente hora instalando un sistema de cámaras ocultas en el dormitorio usando equipo sobrante de una consultoría de seguridad que su firma había hecho para un cliente corporativo. Las cámaras eran prácticamente invisibles, diseñadas para parecer componentes de detectores de humo y tapas de enchufes eléctricos. Si alguien entraba en su casa para mantener la planta, él lo sabría. Esa noche, Glenn yacía en la cama, escuchando la respiración pacífica de Melen, con la planta mortal a solo unos metros de distancia, liberando su veneno invisible en el aire. Pero en lugar de miedo, sintió algo más creciendo en su pecho, una rabia fría y calculadora que le recordaba su entrenamiento militar. Quienquiera que estuviera trabajando con Mitchell Walker, cual fuera su objetivo final, habían cometido un error de cálculo fundamental. Pensaron que estaban tratando con un hombre de familia suburbano y blando que nunca vería venir la amenaza. Estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. Alrededor de las 2 a.m., las cámaras ocultas captaron movimiento. Glenn observó desde su oficina en casa como una figura vestida de oscuro entraba por la puerta trasera, una puerta que debería haber estado cerrada con llave. El intruso se movió con eficiencia practicada, sabiendo exactamente a dónde ir y qué hacer. La figura era pequeña y delgada, definitivamente femenina, con un pasamontañas y guantes. Fue directamente al dormitorio, pasó 5 minutos haciendo algo a la planta que Glenn no pudo ver bien desde el ángulo de la cámara y luego desapareció por donde había venido. Glenn revisó las cerraduras después de que se fuera. No había señales de entrada forzada, lo que significaba que tenía una llave. Por la mañana, después de que Melen y los niños se fueran a sus rutinas diarias, Glenn examinó la planta más de cerca. Se habían añadido cristales blancos frescos a la tierra, y las hojas parecían más sanas, más vibrantes. Alguien estaba manteniendo definitivamente la planta para asegurar la máxima letalidad. El teléfono de Glenn sonó mientras fotografiaba la nueva evidencia. «Glenn, saca a tus hijos y sal de esa casa. Déjalo todo». Era Wesley, y su voz era puro pánico. «¿Qué pasa?», gritó Glenn al teléfono.
Acabo de recibir una llamada de mi contacto en los CDC. Alguien informó de una consulta sobre una planta sospechosa en nuestra área. Van a enviar un equipo a investigar. Glenn, si encuentran esa planta en tu casa, pondrán en cuarentena a toda tu familia y a todos con los que has estado en contacto. Pero eso no es lo peor. El pecho de Glenn se oprimió. ¿Qué? El informe vino de Mitchell Walker en Riverside Financial. Está jugando a dos bandas, envenenándote lentamente, mientras prepara una coartada para cuando tu familia se enferme. Cuando los sedes encuentren la planta, parecerá que la adquiriste ilegalmente tú mismo, quizás para algún tipo de fraude al seguro. Glenn sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. ¿Cuánto tiempo tenemos? Quizás 1 hora. 2 como máximo. Esto se acaba ahora, dijo Glenn, su voz mortalmente tranquila. Pues, necesito que hagas exactamente lo que te digo. ¿Vamos a darle la vuelta a todo esto? ¿Qué quieres decir? Quiero decir que Mitchell Walker y sus amigos están a punto de aprender lo que sucede cuando amenazas a la familia de un ingeniero de combate. Ven aquí ahora y trae cada pieza de documentación que tengamos sobre la demanda original. Es hora de pasar a la ofensiva. Mientras Glenn colgaba el teléfono, miró la planta mortal una vez más. Pronto, sería una prueba en un caso muy diferente al que Walker había planeado. El cazador estaba a punto de convertirse en la presa. Capítulo 3. La trampa está tendida. Glenn tenía 30 minutos antes de que Wesley llegara y quizás 1 hora antes de que apareciera el equipo de los CDC, si Walker decía la verdad sobre los plazos. Se movió por su casa con precisión militar, recolectando pruebas, fotografiando todo y preparándose para lo que sería la jugada más inteligente de su vida o un desastre espectacular. Primero, recuperó las muestras de tierra que Wesley había tomado en secreto la noche anterior y las selló en bolsas de evidencia con marcas de tiempo y datos de ubicación. Luego imprimió cada documento financiero que vinculaba a Walker tanto con Riverside Financial como con la constructora que había perdido la demanda 3 años antes. La clave de cualquier trampa exitosa era entender la psicología de tu enemigo. Walker pensaba que estaba tratando con un objetivo suburbano típico, alguien que entraría en pánico al enfrentarse a figuras de autoridad y estaría demasiado confundido para montar una defensa eficaz. Estaba a punto de aprender cuán equivocado estaba. El teléfono de Glenn vibró con un mensaje de un número desconocido. Equipo de los CDC llega en 45 minutos. Sugiero que prepare explicaciones para la adquisición botánica ilegal. Así que Walker estaba monitoreando sus comunicaciones. Glenn sonrió sombríamente y respondió: gracias por el aviso. Familia evacuada a un hotel como precaución. Cooperaremos plenamente con la investigación. Era una mentira, por supuesto. Melen y los niños estaban a salvo en sus respectivas escuelas y actividades. Pero Walker no necesitaba saberlo. Dejaría que pensara que su plan funcionaba a la perfección. Wesley llegó 20 minutos después con un maletín lleno de documentos y con aspecto de no haber dormido en días. Dime que tienes un plan, dijo, dejando el maletín en la mesa de la cocina de Glenn. Lo tengo, pero requerirá una sincronización perfecta y mucha confianza. Glenn extendió un plano detallado de la casa que había dibujado esa mañana. El equipo de los CDC querrá examinar la planta y el dormitorio. Cuando lo hagan, encontrarán pruebas de que alguien la ha estado manteniendo con potenciadores químicos ilegales, ¿verdad? Pero asumirán que fuimos nosotros. No si les damos una mejor explicación. Glenn señaló ubicaciones marcadas en el plano. He plantado pruebas que los llevarán a la verdad, pero solo si saben dónde buscar. Ahí es donde entras tú. Wesley examinó el plano. ¿Qué tipo de pruebas? Las cámaras ocultas captaron a nuestra visitante de medianoche a noche. Pero más importante, instalé sensores de movimiento por toda la casa esta mañana. Si alguien intenta entrar mientras estamos tratando con los CDC, ¿tendremos una prueba en tiempo real de que la amenaza es externa? ¿Crees que Walker intentará algo mientras los CDC están aquí? Cuento con ello.
Todo su plan depende de que estemos demasiado asustados y confundidos para montar una defensa coherente. Querrá asegurarse de que la evidencia esté exactamente donde los CDC esperan encontrarla. La expresión de Glenn se endureció. Lo que no sabe es que he reemplazado los potenciadores químicos con abono inofensivo para plantas y he escondido la evidencia real donde nunca se le ocurriría buscar. Wesley comenzaba a entender. Vas a dejar que caiga en su propia trampa exactamente. Pero tenemos que ser inteligentes. Cuando llegue el equipo de los CDC, cooperaremos completamente. Les diremos la verdad que Melen compró la planta en especialidades botánicas, que Wake solo descubrimos su verdadera naturaleza ayer, y que sospechamos que alguien la está usando como arma contra nuestra familia. ¿Y si no nos creen? Glenn sacó su portátil y le mostró a Wesley el rastro financiero que había descubierto. Entonces les mostramos esto, la conexión de Woke con la demanda original, el momento sospechoso de nuestras interacciones con Riverside Financial, y el hecho de que Aurora Galloway murió hace 2 años. 20 minutos después, Glenn observó por la ventana de su oficina cómo 2 camionetas negras entraban en su entrada. 4 personas con trajes de protección de los CDC emergieron, junto con 2 agentes de traje oscuro que definitivamente no eran personal médico. El timbre de Glenn sonó precisamente a las 11 a.m. Sinye. ¿Coleman? Soy la Dra. Sarah Chan de los Centros para el Control de Enfermedades. Recibimos un informe sobre un espécimen biológico potencialmente peligroso en su hogar. Glenn abrió la puerta de par en par, proyectando una cooperación tranquila. Gracias por venir tan rápido. Mi socio y yo descubrimos la verdadera naturaleza de la planta ayer y hemos estado tratando de averiguar qué hacer. La Dra. Chan levantó una ceja. Su socio Wesley Burton es un ingeniero ambiental con experiencia en botánica. Identificó la planta a partir de una fotografía. El equipo de los CDC siguió a Glenn a su casa, con Wesley detrás con su maletín de documentación. Glenn observó sus rostros cuando entraron en el dormitorio y vieron la planta. Dios mío, suspiró la Dra. Chan. ¿Cuánto tiempo ha estado esto en su casa? 3 días, respondió Glenn. Mi esposa la compró en un lugar llamado Especialidades Botánicas Galloway. Podemos proporcionarles todos los detalles. Uno de los agentes de traje se adelantó. Sinye. Coleman, soy el agente Rodríguez del FBI. Necesitaremos que nos explique exactamente cómo adquirió este espécimen. Glenn esperaba esto. La participación del FBI significaba que Woke lo había presentado como un posible caso de terrorismo, no solo un peligro para la salud. Por supuesto, dijo Glenn. Pero primero, necesito mostrarles algo que creo que cambiará su perspectiva sobre lo que realmente está sucediendo aquí. Los condujo a su oficina y mostró los registros financieros en su computadora. Hace 3 años, mi firma de ingeniería proporcionó testimonio experto en una demanda que le costó a Hartwell Construction Company millones de dólares. El gerente de finanzas del proyecto para esa compañía era Mitchell Woke. Hace 6 meses, Woke comenzó a manejar todas las cuentas financieras de nuestra familia a través de Riverside Financial Group. Hace 3 días, mi esposa compró esta planta a una mujer que usaba la identidad de Aurora Galloway, quien murió en Oregón hace 2 años. La Dra. Chan y el agente Rodríguez intercambiaron miradas. ¿Estás sugiriendo que alguien está tratando de envenenar a su familia en venganza por una disputa comercial? Preguntó Rodríguez. Estoy sugiriendo que examinen la composición del suelo de la planta y la comparen con lo que alguien que la mantiene necesitaría traer regularmente, respondió. Glenn. Wesley abrió su maletín y sacó informes de análisis químicos. El suelo de la planta contiene potenciadores sintéticos que deben reponerse cada pocos días para mantener la toxicidad. Alguien con acceso a esta casa la ha estado manteniendo. Los sensores de movimiento de Glenn sonaron en su teléfono. Alguien estaba en la casa. Agente Rodríguez, dijo Glenn en voz baja. Alguien acaba de entrar en mi casa por la puerta trasera. El agente del FBI inmediatamente pidió refuerzos por radio mientras desenfundaba su arma.
El equipo de los CDC se cubrió detrás del escritorio de Glenn mientras agentes armados se movían por la casa. 2 minutos después, regresaron con una mujer esposada. La misma figura delgada que Glenn había visto en la cámara la noche anterior, la encontramos en el dormitorio, manipulando la planta, informó uno de los agentes. Tenía llaves de la casa y una bolsa llena de compuestos químicos. El agente Rodríguez miró a Glenn con un nuevo respeto. Señor Coleman, ¿cómo sabía que vendría? Porque he estado rastreando esta conspiración durante las últimas 24 horas, respondió Glenn. Y sospechaba que quien estuviera detrás intentaría asegurarse de que su evidencia fuera perfecta antes de que ustedes la examinaran. La mujer detenida fue identificada como Carrie Ann, una ex técnica de laboratorio de la instalación mexicana que había producido la planta ilegal. Los registros financieros revelaron rápidamente pagos de Michelle Walke que se remontaban a 6 meses. Al ser confrontada con la evidencia, Ann se derrumbó de inmediato. Walke la había contratado para mantener la planta y le había prometido inmunidad judicial por su papel en las actividades ilegales del laboratorio mexicano. El plan había sido envenenar lentamente a la familia de Glenn mientras creaba una coartada que haría que sus muertes parecieran culpa del propio Glenn. Venganza de un rival de negocios. Mientras destruía su reputación póstumamente, el agente Rodríguez arrestó a Michelle Walke en su oficina esa tarde. La computadora de Walke contenía planes detallados para el ardid, incluyendo métodos de respaldo si la planta no funcionaba lo suficientemente rápido. Pero la trampa de Glenn tenía un último elemento, agente Rodríguez dijo mientras concluían la investigación. Necesito pedirle que registre la casa y la oficina de Walke en busca de evidencia de otros casos en curso. Si estuvo dispuesto a hacerle esto a mi familia por una demanda de hace 3 años. Sospecho que no somos sus únicos objetivos. Encontraron evidencia de otras 4 familias que Walke había estado atacando por diversos medios. Todos clientes de Riverside Financial que de alguna manera le habían costado dinero o prestigio profesional en el pasado. Otras 2 familias ya mostraban síntomas tempranos de envenenamiento por plantas que Walke había dispuesto que recibieran. El arresto de Walke, sin duda, salvó múltiples vidas. Esa noche, mientras Glenn estaba sentado en su porche trasero, viendo a Emma y Ethan jugar en su jardín. Con la planta mortal ya retirada por el equipo de los CDC, Melen se acurrucó a su lado en el columpio del porche. Todavía no puedo creer que alguien intentara matarnos por una disputa comercial, dijo en voz baja. Algunas personas no soportan perder, respondió Glenn, rodeándola con su brazo. Pero se metieron con la familia equivocada. Melen le sonrió. Mi esposo ingeniero rudo, siempre pensando 10 pasos por delante. Glenn besó la parte superior de su cabeza, pensando en la trampa que había tendido y lo perfectamente que había funcionado. Walke había estado tan concentrado en su elaborado plan de venganza que nunca consideró la posibilidad de que sus objetivos pudieran contraatacar con igual inteligencia y considerablemente más habilidad. Solo protegiendo lo que más importa, dijo simplemente, mientras el sol se ponía detrás de su casa. Glenn sintió una profunda satisfacción que no tenía nada que ver con ganar y todo que ver con la familia. Walke y sus asociados pasarían las próximas décadas en una prisión federal. Las otras familias a las que Walke había atacado recibirían el tratamiento médico que necesitaban y la familia Coleman dormiría segura en sus propias camas, ya no amenazada por la flor mortal que había traído brevemente tanto terror a sus vidas. A veces, reflexionó Glenn, la mejor venganza era simplemente ser más inteligente que tus enemigos y asegurarte de que la justicia se sirviera exactamente como debía ser. Capítulo 4. La más profunda. 3 días después del arresto de Walke, Glenn pensó que la pesadilla había terminado. Los CDC habían declarado su casa segura, Carrie Ann se había declarado culpable de múltiples cargos y Michelle Walke estaba detenido sin fianza en espera de juicio. Las otras familias a las que Walke había atacado se estaban recuperando bajo supervisión médica. Y la familia de Glenn intentaba volver a la normalidad. Fue entonces cuando Wesley llamó con noticias que lo cambiaron todo. Glenn, tenemos un problema.
Uno grande. Glenn estaba en su oficina tratando de ponerse al día con el trabajo que había perdido durante la crisis. Y ahora que he estado revisando los registros financieros que el FBI compartió con nosotros tratando de entender el alcance completo de la operación de Woke. El rastro del dinero es mucho más profundo de lo que pensábamos. Glenn dejó su café, repentinamente alerta. ¿Qué tan profundo? Woke era solo un mando intermedio. El dinero para Carrie Ann, el equipo de laboratorio, la propiedad comprada para el falso jardín botánico. Todo se remonta a una empresa fantasma llamada Meridian Holdings. Y Meridian Holdings es propiedad de alguien que conoces. ¿Quién? Rowland Booth. Glenn sintió que la temperatura de la habitación bajaba 10 grados. Rowland Booth había sido el CEO de Hartwell Construction. El hombre que lo había perdido todo cuando el testimonio de Glenn y Wesley expuso los defectos de construcción 3 años antes. A diferencia de Woke, que simplemente había perdido su trabajo, Booth había enfrentado cargos criminales, perdido su empresa y pasado 18 meses en una prisión federal. ¿Dónde está Booth ahora? Ese es el problema. Fue liberado hace 6 meses, justo cuando comenzó toda esta operación. La mente de Glenn repasó las implicaciones. El plan de Woke no había sido una simple venganza. Había sido una campaña cuidadosamente orquestada y dirigida por alguien con muchos más recursos y motivación. Si Booth está detrás de esto, entonces Woke no era el final, se dio cuenta Glenn. Era solo la primera fase. Hay más, continuó Wesley. Encontré registros de propiedad que muestran que Booth ha estado usando varios alias para comprar bienes raíces por toda la ciudad. Glenn tiene propiedades a menos de 8 kilómetros de la escuela de los niños, la oficina de Melen y tu gimnasio. Glenn sintió que esa familiar preparación para el combate inundaba su sistema. Nos ha estado observando, aprendiendo nuestras rutinas durante meses, quizás más. Y si la planta fue solo la fase 1, entonces necesitamos averiguar cómo es la fase 2 antes de que comience. Glenn ya estaba abriendo mapas en su computadora, marcando las ubicaciones que Wesley había mencionado. Puedes venir. Necesito saber todo sobre estas propiedades y lo que Booth podría estar planeando. 1 hora después, Wesley llegó con una carpeta llena de fotos de vigilancia que había tomado esa mañana. Extendieron todos sobre la mesa del comedor de Glenn. Registros de propiedad, documentos financieros y fotografías de 3 edificios diferentes que Booth había comprado bajo nombres falsos. Este es el que más me preocupa, dijo Wesley, señalando las fotos de un almacén a unos 3 kilómetros de la academia privada Riverside. Fue comprado hace 4 meses y, según los registros de servicios públicos, alguien ha estado operando equipos eléctricos de alta potencia allí regularmente. Glenn estudió las fotos. El almacén estaba en una zona industrial con poco tránsito de personas, perfecto para alguien que quisiera operar sin ser observado. ¿De qué tipo de equipo estamos hablando? Los patrones de consumo de energía sugieren equipo de laboratorio. Quizás de fabricación. ¿Fabricación de qué? No lo sé, pero dado lo que sabemos sobre los recursos de Booth y su acceso a materiales biológicos ilegales. Wesley no necesitó terminar la frase, el teléfono de Glenn sonó. El identificador de llamadas mostraba Academia Privada Riverside. Signe. Coleman, habla el director Stevens. Llamo porque hemos tenido una actividad inusual en la escuela hoy. Un hombre que decía estar realizando una inspección de seguridad hacía preguntas detalladas sobre nuestros procedimientos de emergencia y rutas de evacuación. Cuando le pedimos sus credenciales, se fue abruptamente. La sangre de Glenn se heló. Puede describir a ese hombre de estatura media, pelo canoso, quizás 55 años. Parecía particularmente interesado en los procedimientos de recogida de sus hijos. Rowland Booth tenía 50 y tantos años y pelo canoso. Director Stevens, necesito que implemente sus protocolos de máxima seguridad de inmediato. No deje que Emma y Ethan salgan del edificio con nadie excepto mi esposa o yo. Estaré allí en 20 minutos para explicarlo todo. Glenn colgó y miró a Wesley. Está haciendo su jugada. Condujeron juntos a la escuela, Glenn llamando a Melen en el camino para advertirle que se mantuviera alejada de su oficina y se reuniera con ellos en la escuela.
No le dijo por qué por teléfono, solo que había una preocupación de seguridad y que necesitaba confiar en él. En la academia privada Riverside, el director Stevens los llevó a su oficina y les mostró las grabaciones de las cámaras de seguridad de la mañana. El hombre que hacía preguntas era definitivamente Rowland Booth, aunque se veía diferente a como lo hacía 3 años atrás. Más delgado, más duro, con el tipo de enfoque frío que Glenn reconoció de sus días en el ejército. Sabía mucho sobre la distribución y las rutinas de la escuela, dijo el director Stevens. Más de lo que debería saber alguien que realiza una inspección de seguridad al azar. Glenn estudió las grabaciones, analizando los movimientos y el lenguaje corporal de Booth. No estaba allí para una inspección. Estaba haciendo un reconocimiento para algo específico. ¿Cómo qué?, preguntó Wesley. El teléfono de Glenn vibró con un mensaje de un número desconocido. Buena trampa con Woke. Lástima que fuera prescindible. La fase 2 comienza esta noche. Sus hijos son muy hermosos cuando duermen. Wesley leyó el mensaje por encima del hombro de Glenn. Oh, Dios. Glenn llamó inmediatamente al agente del FBI que había manejado el caso de Woke. Agente Rodríguez, tenemos una escalada. 20 minutos después, el agente Rodríguez llegó a la escuela con un equipo de seguridad completo. Glenn le mostró todo lo que habían descubierto sobre la participación de Booth y el mensaje amenazante. Pondremos escoltas de protección para su familia de inmediato, dijo Rodríguez. Pero sin Coleman, tengo que preguntar, ¿hay algún lugar seguro a donde pueda llevarlos hasta que podamos localizar a Booth? Glenn había estado pensando en esto. Mi hermano Chad vive en un rancho en Wyoming. Antecedentes militares, ubicación defendible, completamente fuera del radar en lo que respecta a Booth. Eso podría ser prudente. Pero Glenn negó con la cabeza. No, Weir no resolverá esto. Booth tiene recursos, paciencia y un rencor de 3 años. Si huimos ahora, simplemente esperará y atacará cuando menos lo esperemos. ¿Qué sugiere? Glenn volvió a mirar las grabaciones de la cámara de seguridad, esta vez centrándose en algo que había pasado por alto antes. En un fotograma, Booth estaba mirando su reloj y mirando directamente a una cámara específica. No había estado tratando de evitar la vigilancia. Se había estado asegurando de ser visto. Quiere que huyamos, se dio cuenta Glenn. Todo esto en la escuela fue teatro. Está tratando de asustarnos para que cometamos errores. El agente Rodríguez frunció el ceño. Esa es una operación psicológica bastante sofisticada. Rowland Booth pasó 18 meses en una prisión federal pensando en lo que quería hacerle a las personas que destruyeron su vida. Tuvo tiempo para planificar, tiempo para pensar y acceso a otros reclusos con habilidades especializadas. La mente de Glenn estaba analizando la situación táctica. Ya no solo busca venganza, quiere destruir por completo todo lo que hemos construido, de la misma manera que nosotros destruimos su empresa. Wesley había estado en silencio durante este intercambio, pero ahora levantó la vista de los documentos financieros que había estado revisando. Glenn, mira esto. El momento de las compras de propiedades de Booth corresponde con eventos específicos en la vida de tu familia. Compró el almacén 2 días después de que Emma entrara en el cuadro de honor. Compró una casa a 3 manzanas de tu vecindario la semana después de que te ascendieran. Ha estado observándote celebrar tus éxitos y planeando arrebatártelos. El perfil psicológico se estaba volviendo más claro. Esto ya no era solo por la demanda. Se trataba de un hombre que lo había perdido todo y quería asegurarse de que Glenn experimentara la misma destrucción sistemática. Agente Rodríguez, dijo Glenn, necesito que entienda algo. Rowland Booth no se detendrá con amenazas y armas biológicas. Está construyendo algo más grande, algo diseñado para causar el máximo daño psicológico mientras parece un trágico accidente. ¿Qué recomienda? Glenn pensó en el almacén, la vigilancia, la calculada presión psicológica. Le damos exactamente lo que cree que quiere. ¿Hacemos que crea que su plan está funcionando a la perfección? No entiendo. Glenn sonrió sombríamente.
Rowland Booth cree que está jugando al ajedrez con un ingeniero suburbano que tuvo suerte una vez. Está a punto de aprender que algunas personas son mucho más peligrosas cuando amenazas a sus familias que cuando las amenazas a ellas directamente. Wesley reconoció esa mirada en los ojos de su socio. Glenn, ¿qué estás planeando? Voy a darle al Sinye Booth la guerra para la que se ha estado preparando. Pero se librará en mis términos, no en los suyos. El agente Rodríguez miró a los dos ingenieros. Sinye Coleman, no puedo autorizar ningún tipo de operación de justiciero. No tendrá que hacerlo. Todo lo que voy a hacer será completamente legal y totalmente documentado. Pero para cuando termine, Rowland Booth deseará haberse quedado en la prisión federal. Glenn sacó su teléfono y comenzó a hacer llamadas. Chad, soy Glenn. Necesito que me prestes algo de tu viejo equipo militar. Y necesito que vengas a Denver esta noche. La guerra por la familia de Glenn Coleman estaba a punto de comenzar en serio. Capítulo 5. El contraataque. Esa noche, Chad Coleman llegó a casa de Glenn con una bolsa de lona y la misma sonrisa depredadora que lo había hecho legendario en las operaciones especiales del ejército. Los dos hermanos no se habían visto en 6 meses, pero Glenn sabía que podía contar con Chad cuando la familia estaba amenazada, así que dijo Chad, dejando su bolsa en la mesa de la cocina. Un aspirante a mente maestra criminal cree que puede aterrorizar a mi sobrina y a mi sobrino. Glenn puso a su hermano al día de todo. El plan de la planta de Woke, la participación de Booth, la guerra psicológica que claramente acababa de comenzar. Chad escuchó con la atención concentrada de un soldado profesional, haciendo preguntas tácticas y identificando vulnerabilidades. Este personaje de Booth cometió un error clásico, dijo Chad cuando Glenn terminó. Te dio tiempo para prepararte y te mostró sus capacidades antes de lanzarse a un asalto directo. ¿Qué quieres decir? Piénsalo. La planta era de acción lenta, diseñada para parecer natural. El arresto de Woke expuso el rastro financiero que te llevó a Booth. Luego, Booth aparece en la escuela haciendo amenazas apenas disimuladas. Está escalando, pero lo hace de manera predecible. Wesley, que se había unido a ellos para cenar, parecía confundido. ¿No es eso malo para nosotros? Si está escalando. Chad negó con la cabeza. Es malo si eres una víctima. Es perfecto si eres un depredador. Glenn lo entendió de inmediato. Estás diciendo que cambiemos las tornas. En lugar de reaccionar a sus ataques, empezamos a cazarlo a él. Exactamente. Pero lo hacemos de forma inteligente, legal, documentada y absolutamente despiadada dentro de esas limitaciones. Chad abrió su bolsa de lona y reveló un despliegue de equipo de vigilancia que hacía que las cámaras ocultas de Glenn parecieran juguetes. Visión nocturna de grado militar, sensores de movimiento, equipo de audio de largo alcance y rastreadores GPS. Todo disponible comercialmente, todo legal para usar en tu propia propiedad o en espacios públicos. ¿Cuál es el plan?, preguntó Glenn. Volvemos su propio sistema de vigilancia en su contra. Ha estado observando a tu familia durante meses, aprendiendo sus rutinas. Ahora, nosotros lo observamos a él, aprendemos sus rutinas y averiguamos exactamente qué está planeando para la fase 2. Pasaron las siguientes 2 horas instalando una red de vigilancia completa. La experiencia de Chad en operaciones encubiertas se notaba en cada detalle, ubicaciones de cámaras que serían invisibles para cualquiera que no estuviera entrenado en contravigilancia. Sensores de movimiento que podían rastrear patrones de movimiento a través de varias manzanas de la ciudad y equipo de audio que podía captar conversaciones a 1/4 de milla de distancia. El almacén es nuestro objetivo principal, dijo Chad, estudiando fotos satelitales en la computadora de Glenn. Si está fabricando algo allí, necesitamos saber qué es. ¿Cómo nos acercamos lo suficiente para averiguarlo sin infringir ninguna ley? Chad sonrió. No nos acercamos. Dejamos que la tecnología haga el trabajo. Sacó lo que parecía un pequeño dron, pero más sofisticado que cualquier modelo de consumo que Glenn hubiera visto. Esta pequeña maravilla puede darnos imágenes térmicas, grabación de audio y análisis químico desde una distancia segura. Completamente legal, siempre que nos mantengamos en el espacio aéreo público y no interfiramos con sus derechos de propiedad.
Mientras tanto, Glenn había estado trabajando en un ángulo diferente. He estado pensando en la psicología de Booth. Pasó 18 meses en prisión por nuestro testimonio. No solo busca venganza, quiere vindicación. Quiere demostrar que destruimos la vida de un hombre inocente. Wesley levantó la vista de los documentos financieros que había estado analizando. ¿Cómo nos ayuda eso? Porque significa que no puede simplemente matarnos rápida y silenciosamente. Necesita que suframos públicamente y necesita que el sufrimiento parezca una consecuencia natural de nuestras propias acciones. Chad asintió lentamente. Así que intentará destruir tu reputación primero y luego a tu familia. Lo que significa que su próximo movimiento será algo que nos haga parecer culpables de algo terrible, continuó Glenn. Algo que ponga a la opinión pública en nuestra contra y haga que nuestras muertes parezcan justicia. El teléfono de Glenn vibró con otro mensaje de Booth. Destruiste mi vida con mentiras. Mañana todos verán qué clase de hombre eres realmente. Eso no es una amenaza de muerte, observó Chad. Es una promesa de exponer algo. Glenn sintió un escalofrío de reconocimiento. Va a incriminarnos por algo. Hacer que parezca que somos los verdaderos criminales. Pero ¿incriminaros por qué? Antes de que Glenn pudiera responder, el portátil de Wesley sonó con una alerta. Chicos, tenemos movimiento en el almacén. La transmisión de vigilancia mostraba el coche de Rowland Booth llegando al almacén, seguido de una furgoneta que Glenn no reconoció. Varias personas salieron de la furgoneta cargando equipos que parecían inquietantemente sofisticados. ¿Puedes obtener imágenes térmicas?, preguntó Glenn. Chad operó los controles del dron con eficiencia practicada. En ello estoy. Jesús, Glenn, mira esto. La imagen térmica mostraba al menos a 8 personas dentro del almacén reunidas alrededor de lo que parecía ser un equipo de fabricación a gran escala. Las firmas de calor sugerían un procesamiento químico, algo que requería un control preciso de la temperatura. Fabricación química, dijo Chad sombríamente. Esto ya no es por venganza. Se trata de crear suficientes pruebas para incriminarte por terrorismo doméstico. La mente de Glenn repasó las posibilidades. Van a fabricar pruebas de que estuvimos involucrados en la producción de armas ilegales. Quizás hacer que parezca que la planta fue solo una prueba para algo más grande. Y cuando descubran estas pruebas, destruirá nuestra credibilidad por completo. Cualquier cosa que digamos sobre ser un objetivo parecerá una mentira desesperada de terroristas expuestos. Wesley escribía frenéticamente en su portátil. Estoy cruzando referencias de las personas en esa furgoneta con asociados conocidos de Rowland Booth. Si podemos identificarlos, quizás podamos averiguar exactamente qué están planeando. Chad estudió las imágenes térmicas con más cuidado. Glenn, no creo que tengamos tiempo para una investigación detallada. Lo que sea que estén fabricando ahí dentro, están trabajando rápido. Supongo que tenemos quizás 12 horas antes de que lo desplieguen. Entonces tenemos que movernos esta noche. ¿Movernos? ¿Cómo? ¿No podemos simplemente irrumpir en su almacén? Glenn sonrió y Wesley reconoció esa expresión peligrosa de 3 días antes. No irrumpimos. Dejamos que vengan a nosotros, y nos aseguramos de que traigan todas sus pruebas con ellos. No entiendo. Rowland Booth quiere destruir mi reputación haciéndome parecer un terrorista. Bien, démosle una oportunidad que no pueda resistir. Glenn sacó su teléfono y marcó el número del agente Rodríguez. ¿Agente Rodríguez? Glenn Coleman. Necesito informar de un olor químico sospechoso que viene de mi sótano. Creo que alguien podría haber plantado algo en mi casa. Chad y Wesley lo miraron conmocionados. Glenn, ¿qué estás haciendo?, susurró Wesley. Glenn levantó una mano para pedir silencio mientras continuaba la llamada. Me preocupa que pueda estar relacionado con la situación de Rowland Booth. ¿Puede enviar un equipo a investigar esta noche? Quiero que todo quede documentado en caso de que esto sea parte de su plan para incriminar a mi familia. Después de que Glenn colgó, Chad negó con la cabeza con admiración. Eres un magnífico cabrón.
Vas a dejar que el FBI registre tu casa y no encuentre nada, lo que crea un registro oficial de que estás cooperando activamente con las fuerzas del orden y estás preocupado por ser incriminado exactamente. Y cuando Booth actúe contra nosotros mañana, cada prueba que plante se verá exactamente como lo que es. Un intento desesperado de incriminar a una familia inocente. Wesley empezaba a entender la estrategia. Pero ¿y si no muerde el anzuelo? Glenn miró las imágenes térmicas del almacén, donde la operación de fabricación todavía funcionaba a plena capacidad. Lo hará, porque Reuben Booth ha estado planeando esta venganza durante 18 meses y no va a dejar escapar la oportunidad perfecta. Va a intentar plantar esas pruebas fabricadas esta noche, mientras cree que estamos distraídos con el registro del FBI, y cuando lo haga Chad ya estaba revisando su equipo de vigilancia. Lo tendremos todo documentado desde múltiples ángulos. Además, añadió Glenn, el agente Rodríguez tendrá un equipo listo para responder de inmediato cuando informemos de actividad sospechosa. Wesley miró a los dos hermanos. Esto es una locura, ¿y si algo sale mal? Glenn pensó en la amenaza contra sus hijos, en los meses de vigilancia y manipulación psicológica, en el plan sistemático de Reuben Booth para destruir todo lo que había construido. Entonces Reuben Booth aprenderá lo que sucede cuando amenazas a la familia de un ingeniero de combate y le das tiempo para prepararse. La trampa estaba tendida. En unas pocas horas sabrían si la apuesta de Glenn salvaría a su familia o destruiría todo lo que había trabajado para proteger. Capítulo 6. La trampa perfecta. Las 11 p.m. El agente Rodríguez llegó con un equipo forense completo para registrar la casa de Glenn. Glenn se había asegurado de que Melen y los niños se quedaran en casa de su hermana, aparentemente por su seguridad durante la investigación, pero en realidad para mantenerlos alejados de lo que estaba a punto de suceder. Aprecio que haya llamado, Sinje. Coleman, dijo Rodríguez mientras su equipo comenzaba a revisar sistemáticamente el sótano. Dado todo lo que ha sucedido con Booth, debemos tomar todas las precauciones. Glenn asintió, interpretando su papel a la perfección. Solo quiero asegurarme de que no pueda plantar pruebas y afirmar que estábamos fabricando algo peligroso. Es mejor tener documentado oficialmente que en nuestra casa está limpia. El registro duró 2 horas y no encontró absolutamente nada, que era precisamente lo que Glenn esperaba. Rodríguez hizo que su equipo fotografiara y documentara cada habitación, creando un registro federal oficial de que la casa de Glenn Coleman no contenía materiales ilegales a la 1 a.m. del jueves, después de que el equipo del FBI se fuera. Glenn, Chad y Wesley se reunieron en el centro de mando de vigilancia que Chad había instalado en la oficina de Glenn. Múltiples pantallas mostraban transmisiones de los alrededores del vecindario, el almacén y ubicaciones clave de la ciudad. Ahora esperamos, dijo Chad, acomodándose con una taza de café. Si Booth planea plantar pruebas, lo hará en las próximas horas mientras cree que la presión ha disminuido. ¿Y si no lo hace?, preguntó Wesley. Entonces pasamos a la fase 2, respondió Glenn. Pero apuesto a que no puede resistir la oportunidad. Todo su plan depende de hacernos parecer culpables, y acaba de obtener la confirmación de que estamos limpios a partir de esta noche a las 3:17 a.m. Los sensores de movimiento alrededor del vecindario de Glenn se activaron. Chad abrió las transmisiones de las cámaras y maldijo en voz baja. Tenemos movimiento. 2 vehículos acercándose desde direcciones diferentes. Glenn observó cómo los vehículos se detenían a 3 manzanas de su casa. 8 figuras vestidas de oscuro emergieron, cargando bolsas de equipo y lo que parecían equipos de fabricación portátiles. No solo están plantando pruebas, se dio cuenta Glenn. Van a fabricarlas en el lugar para que parezcan más recientes. Chad ya estaba en su radio, coordinando con las posiciones de vigilancia de respaldo que había establecido antes. Tengo al objetivo principal a la vista. Booth está con ellos, dirigiendo la operación. Glenn llamó al agente Rodríguez. Agente Rodríguez, tengo actividad sospechosa alrededor de mi casa. Múltiples vehículos, gente vestida de oscuro cargando equipo. Creo que Booth está haciendo su jugada. Estamos en camino. ETA 8 minutos.
No se enfrenten, solo observen y documenten. Glenn sonrió sombríamente. No se preocupe, no tengo intención de enfrentarme. Quiero que los atrapen en el acto con todas las pruebas encima. Las transmisiones de vigilancia mostraban al equipo de Booth moviéndose por el vecindario de Glenn con eficiencia practicada. Claramente habían estudiado la zona extensamente. Sabían exactamente dónde estaban las farolas, qué casas tenían perros y las rutas de aproximación óptimas. Se están separando, observó Chad. Parece que van a entrar por puntos simultáneos, por delante y por detrás de la casa. Glenn observó cómo varios miembros del equipo comenzaban a instalar lo que parecía ser un laboratorio químico portátil en su patio trasero, mientras otros se preparaban para entrar en la casa. Esto es hermoso, dijo Wesley, algo asombrado por la complejidad de lo que estaban presenciando. No solo te están incriminando, están creando una escena del crimen completa diseñada para apoyar una narrativa de terrorismo doméstico. Lo que significa que cuando llegue el FBI, encontrarán a Booth y a su equipo en medio de la fabricación de pruebas, respondió Glenn con las manos en la masa, con todo su equipo y sus planes. Las grabaciones de vigilancia serían condenatorias, pero Glenn quería más que una simple condena. Quería entender el alcance completo de la operación de Booth y asegurarse de que no hubiera otras sorpresas esperando a su familia. Chad, ¿puedes obtener audio del patio trasero? Chad ajustó su equipo. Llegando ahora, la voz de Booth se escuchó claramente. El residuo químico debe parecer que ha estado aquí durante semanas. Asegúrense de que los contenedores tengan huellas dactilares parciales, pero nada demasiado obvio. Y recuerden, los componentes del temporizador de detonación van en el taller del sótano. La sangre de Glenn se heló. ¿Componentes del temporizador de detonación? No solo te está incriminando por fabricar armas químicas, dijo Chad sombríamente. Te está incriminando por planear un atentado. Wesley buscó artículos de noticias en su portátil. Glenn, hay un importante mitin político programado para este fin de semana en el centro de convenciones. Se esperan 5.000 personas, incluidos el gobernador y 2 senadores. Glenn lo entendió de inmediato. Va a hacer que parezca que planeábamos bombardear el mitin político. Y va a descubrir las pruebas justo a tiempo para detener el ataque y parecer un héroe. Jesús, murmuró Chad. Esto ya no es solo venganza. Está tratando de convertirse en una especie de héroe popular que expuso un complot terrorista. La voz del agente Rodríguez crepitó a través de la radio de Glenn. Estamos en posición. Recuento de sospechosos. Glenn revisó las transmisiones de vigilancia. 8 en total, incluido Booth. Actualmente están fabricando pruebas en mi patio trasero y colocando materiales dentro de mi casa. Se está grabando toda la documentación de entendido. Entrando ahora, lo que sucedió a continuación fue un caos, pero un caos orquestado que Glenn había estado planeando durante horas. Agentes del FBI rodearon la casa desde todas las direcciones simultáneamente, atrapando al equipo de Booth en medio de su operación de plantar pruebas. Las grabaciones de vigilancia lo captaron todo, a Booth dirigiendo a su equipo para colocar residuos químicos en lugares específicos. El laboratorio portátil siendo utilizado para fabricar componentes explosivos falsos y, lo más perjudicial de todo, al propio Booth explicando a su equipo exactamente cómo debían organizarse las pruebas para apoyar su narrativa de esto es por destruir mi vida. Gruñó Booth mientras el agente Rodríguez lo esposaba. Arruinaste todo lo que construí y yo iba a devolverte el favor. Glenn salió de su casa mientras se realizaban los arrestos, asegurándose de que las cámaras de vigilancia captaran su interacción con las fuerzas del orden. Agente Rodríguez, no puedo agradecerle lo suficiente por tomar esto en serio. Estaba aterrorizado de que pudiera intentar plantar pruebas. Hizo lo correcto, Sinje. Coleman, si no nos hubiera llamado cuando lo hizo, podría haberlo incriminado con éxito por terrorismo doméstico. La belleza de la trampa de Glenn no era solo que atrapó a Booth en el acto, era que creó un registro federal oficial de la completa cooperación de Glenn con las fuerzas del orden y sus esfuerzos proactivos para evitar ser incriminado. Cada aspecto del plan de venganza de Booth estaba ahora documentado como exactamente lo que era. Una elaborada conspiración criminal durante las siguientes horas.
Mientras el FBI procesaba la escena del crimen e interrogaba a los sospechosos, el alcance completo de la operación de Booth se hizo evidente. Había gastado 6 meses y casi $500,000 creando un elaborado plan para destruir a la familia de Glenn mediante una combinación de veneno lento, pruebas fabricadas y cargos de terrorismo montados. Pero al igual que Walker antes que él, Booth había subestimado a su objetivo. Pensó que estaba tratando con un afortunado ingeniero suburbano que había tropezado con una exitosa victoria empresarial. En cambio, se había ido a la guerra con un veterano de combate que había convertido el elaborado plan de Booth en una trampa perfecta. Singe, Coleman, dijo el agente Rodríguez mientras el último de los sospechosos era subido a los vehículos del FBI. Tengo que preguntar. ¿Cómo supo exactamente cuándo y cómo intentarían plantar pruebas? Glenn miró su casa, donde los técnicos de la escena del crimen fotografiaban todas las pruebas falsas que el equipo de Booth había sido sorprendido colocando. Rowland Booth cometió el mismo error que los criminales siempre cometen cuando tratan con ingenieros, respondió Glenn. Asumió que porque pensamos sistemáticamente, no podemos pensar tácticamente. Planeó su venganza como un proyecto de ingeniería metódico, predecible y vulnerable a alguien que entendía el sistema mejor que él. El agente Rodríguez negó con la cabeza con admiración. Bueno, gracias a su planificación tenemos suficientes pruebas para encerrar a Booth y a toda su operación durante los próximos 20 años. Y hemos evitado lo que podría haber sido un ataque devastador en ese mitin político. Glenn asintió, pero su mente ya se adelantaba al siguiente desafío. Booth podría estar neutralizado, but su arresto probablemente desencadenaría investigaciones sobre todos con quienes había estado trabajando. Todos los que habían financiado su operación y todos los que podrían tener agravios similares contra la familia Coleman. La guerra podría haberse ganado. Pero Glenn había aprendido lo suficiente sobre sus enemigos como para saber que la paz requeriría una vigilancia constante. Capítulo 7. Desentrañando la red del interrogatorio de Rowland Booth y sus asociados reveló una conspiración mucho más extensa de lo que Glenn había imaginado. Lo que había comenzado como el plan de venganza de un hombre se había convertido en una red de criminales, exconvictos y profesionales corruptos que habían estado atacando sistemáticamente a familias a las que culpaban de sus problemas legales. El agente Rodríguez llamó a Glenn a la mañana siguiente con noticias inquietantes. Hemos estado revisando los registros financieros y las comunicaciones de Booth, dijo Rodríguez. No solo estaba atacando a su familia. Hemos identificado al menos a otras 12 familias en 5 estados que estaban siendo acosadas, hostigadas o algo peor por esta red. Glenn sintió un escalofrío. ¿Cuántos otros usaron el método de la planta? 3, todos profesionales exitosos que habían proporcionado testimonios que resultaron en condenas penales. 2 de las familias ya muestran síntomas de envenenamiento. Y Rodríguez hizo una pausa. Una familia en Phoenix no lo logró. Glenn cerró los ojos, pensando en otra familia en algún lugar que había recibido una hermosa planta exótica como regalo y no tenía motivos para sospechar que era algo más que lo que parecía. Y las personas que financian esta operación, ahí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Booth dirigía esencialmente un servicio de venganza por encargo, financiado por clientes adinerados que querían destruir a la gente sin ensuciarse las manos. Wesley, que había estado escuchando la llamada en altavoz, levantó la vista de su portátil. Un servicio de venganza como un negocio con consulta de clientes, planes de ataque personalizados y servicios de vigilancia continuos. Booth había convertido su venganza personal en una empresa criminal rentable. Glenn sintió que su mente táctica se activaba. Agente Rodríguez, Booth ha estado hablando, no voluntariamente, pero sus archivos informáticos son muy completos. Documentó todo. Contratos de clientes, perfiles de objetivos, cronogramas operativos. El hombre era meticuloso. ¿Y sus clientes siguen siendo amenazas activas? Por eso llamo. Hemos identificado a 3 clientes que solicitaron específicamente servicios dirigidos a su familia. Booth era solo el contratista. Ellos son los que pagaron por la vigilancia extendida y la operación de la planta. Glenn intercambió miradas con Wesley. ¿Quiénes son Arnold Short, exdirector financiero de Hartwell Construction?
Carrie Mendoza, que perdió una demanda por negligencia médica en la que usted testificó como perito hace 2 años, y Rodríguez hizo una pausa. Steven McIntyre, actual miembro de la junta directiva de la Academia Privada Riverside, Glenn sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. McIntyre está en la junta de la escuela de mis hijos. No solo en la junta, es el presidente del comité de seguridad. Ha tenido acceso a información detallada sobre los horarios de sus hijos, los procedimientos de recogida y los contactos de emergencia durante más de 1 año. Wesley ya estaba buscando información en su portátil. Glenn McIntyre fue uno de los inversores que perdió dinero en la compañía de dispositivos médicos que expusimos el año pasado, la que vendía implantes quirúrgicos defectuosos. Glenn recordó el caso. Su firma había sido contratada para analizar los fallos mecánicos en una serie de implantes quirúrgicos que habían provocado que decenas de pacientes requirieran cirugías adicionales. Su testimonio no solo había resultado en cargos penales, sino que también había desencadenado una cascada de demandas civiles que habían llevado a la quiebra a varias empresas. ¿Cuánto acceso ha tenido McIntyre a la información sobre nuestra familia? La voz de Rodríguez era sombría. Acceso completo, registros escolares, información médica para la inscripción, procedimientos de contacto de emergencia, incluso planos arquitectónicos de los edificios de la escuela. Si alguien quisiera atacar específicamente a sus hijos, McIntyre podría haber proporcionado todo lo que necesitaban. Los instintos protectores de Glenn se dispararon. ¿Dónde está ahora? Lo estamos rastreando, pero su casa parece estar vacía y en su oficina dicen que no ha estado allí en 3 días. Glenn ya se dirigía a su caja fuerte de armas. Agente Rodríguez, necesito escoltas de protección para mi familia de inmediato. Si McIntyre ha estado planeando algo específico contra los niños, ya está arreglado. Pero Glenn, hay algo más. Encontramos pruebas de que McIntyre ha estado en contacto con otros padres en la Academia Privada Riverside, otras familias que han tenido disputas comerciales o problemas legales en el pasado. ¿Ha estado reclutando? Parece que sí. Creemos que estaba usando su posición en la junta escolar para identificar a familias adineradas con enemigos, y luego conectar a esas familias con los servicios de Booth. Wesley levantó la vista de su investigación. Glenn, esto es masivo. Si McIntyre dirigía esencialmente un servicio de referencia para operaciones de venganza, entonces podría haber docenas de otras familias en peligro. En este momento terminó Glenn. El teléfono de Glenn vibró con un mensaje de un número desconocido. Sus hijos se ven tan pacíficos cuando duermen. Lástima que no estarás cerca para protegerlos mucho más tiempo. El agente Rodríguez escuchó la brusca inspiración de Glenn. ¿Qué es? Glenn leyó el mensaje en voz alta. Rodríguez se comunicó inmediatamente por radio, coordinando con las escoltas de protección asignadas a la familia de Glenn. Todas las unidades, posible amenaza inminente para la familia Coleman. Aumenten el estado de alerta de inmediato. Pero Glenn ya estaba pensando más allá de la protección inmediata. Agente Rodríguez, McIntyre ha estado planeando esto durante más de 1 año. Tiene un conocimiento detallado de nuestras rutinas, nuestras medidas de seguridad y los horarios de nuestros hijos. La protección tradicional podría no ser suficiente. ¿Qué sugiere? Glenn miró a Chad, que había estado monitoreando la conversación con la atención concentrada de un soldado profesional. Estoy sugiriendo que Steven McIntyre está a punto de aprender la misma lección que Rowland Booth acaba de aprender. No se amenaza a la familia de un ingeniero de combate y se espera salir impune. Chad ya estaba revisando su equipo. ¿Cuál es el plan? Glenn abrió los planos arquitectónicos de la Academia Privada Riverside en su computadora. McIntyre conoce los procedimientos de seguridad de la escuela porque ayudó a diseñarlos, pero no sabe que nosotros sabemos que está involucrado. ¿Quieres usar la escuela como cebo? Quiero usarnos a nosotros mismos como cebo. McIntyre quiere herir a nuestros hijos para llegar a nosotros. En cambio, nos haremos disponibles y dejaremos que venga a por nosotros directamente. Wesley parecía preocupado. Eso es increíblemente peligroso. Glenn asintió.
Lo es, pero también es la única forma de terminar esto permanentemente. Mientras McIntyre esté ahí fuera con su red de clientes y contactos, nuestra familia nunca estará a salvo. El agente Rodríguez volvió a la línea. Tenemos movimiento. El coche de McIntyre fue visto dirigiéndose hacia el distrito escolar. No está solo, al menos otros 3 vehículos en convoy. Glenn sintió que esa familiar calma de combate descendía sobre él. Agente Rodríguez, necesito que coordine con Chad el posicionamiento de sus equipos tácticos. Vamos a terminar esto esta noche, Glenn. No puedo autorizarte a participar en operaciones de combate activas. No tendrá que hacerlo. Todo lo que vamos a hacer será en defensa de nuestra familia y en total cooperación con las fuerzas del orden federales. Pero cuando esto termine, Steven McIntyre y su red desearán haber elegido otros objetivos. Chad ya se estaba poniendo el equipo táctico. Es hora de mostrarle a esta gente lo que sucede cuando amenazas a la familia equivocada. Glenn miró las transmisiones de vigilancia que mostraban el convoy de McIntyre acercándose a su vecindario. Después de meses de ser cazado, era hora de convertirse en el cazador. La batalla final por la seguridad de la familia Coleman estaba a punto de comenzar. Capítulo 8. La jugada final. El plan de Glenn era elegantemente simple. En lugar de esconderse de McIntyre, se convertiría en un objetivo irresistible mientras conducía el ataque a una zona de muerte cuidadosamente preparada. Pero primero, necesitaba garantizar la seguridad absoluta de su familia. Chad, necesito que lleves a Melanie y a los niños a tu rancho en Wyoming esta noche, y tú, me quedo aquí para terminar esto. McIntyre no se detendrá hasta obtener una venganza personal contra mí específicamente. Si no estoy aquí, podría ir a por los niños donde quiera que estén. Wesley levantó la vista de la configuración de comunicaciones tácticas que había estado monitoreando. Las intercepciones del FBI muestran un aumento de la comunicación entre McIntyre y al menos otras 6 personas. Glenn, esto ya no es solo un hombre con un rencor. Esto es un asalto coordinado. La voz del agente Rodríguez crepitó a través de la radio. Glenn, hemos confirmado que McIntyre ha estado en contacto con varios excontratistas militares. El tipo de personas que saben cómo llevar a cabo operaciones de guerra urbana. Glenn asintió sombríamente. Entonces nos aseguramos de que esta guerra urbana ocurra exactamente donde y cuando queremos. Chad terminó de cargar su vehículo con las pertenencias de Melanie y los niños. Puedo tenerlos en Wyoming en 12 horas. Pero Glenn, no me gusta dejarte aquí solo, no estaré solo. Wesley se queda y el agente Rodríguez tiene un equipo táctico completo en posición. Glenn se arrodilló para abrazar a Emma y Ethan, tratando de proyectar una confianza tranquila mientras su corazón se rompía al pensar en el peligro en el que habían estado papi. ¿Por qué tenemos que ir al rancho del tío Chad?, preguntó Emma. Porque hay algunas personas malas que quieren hacerle daño a nuestra familia. Y el rancho del tío Chad es el lugar más seguro para que tú y mamá estéis mientras yo me encargo del problema de Ethan, que siempre había sido el más perceptivo de los gemelos. Miró a su padre con una seriedad de 8 años. ¿Vas a detener a los malos, papá? Sí, hijo, lo haré. Y cuando lo haga, nunca más podrán hacerle daño a ninguna familia. Después de que Chad se fuera con la familia de Glenn, la casa se sintió extrañamente vacía. Pero también se sintió como lo que estaba a punto de convertirse. Una fortaleza diseñada para proteger lo que Glenn más valoraba. Wesley había estado monitoreando las comunicaciones electrónicas todo el día. Glenn, la gente de McIntyre está vigilando la casa en este momento. Saben que Melanie y los niños se fueron con Chad bien. Eso significa que asumirán que estoy solo y vulnerable. El agente Rodríguez llegó a las 10 p.m. con un informe táctico. Hemos identificado a 7 individuos trabajando con McIntyre, incluidos 2 ex-soldados de operaciones especiales y un experto en demoliciones. No solo planean hacerte daño, Glenn, planean hacer que parezca un allanamiento de morada que salió mal. ¿Cuál es su cronograma? Según nuestras intercepciones, se moverán esta noche, probablemente entre las 2 y las 4 am, cuando crean que estarás dormido. Glenn miró los preparativos defensivos que él y Chad habían hecho antes. Perfecto.
Eso nos da tiempo para asegurarnos de que todo esté listo. La casa se había transformado en una pesadilla táctica para cualquiera que intentara entrar. Cada punto de entrada había sido equipado con sensores de movimiento, cámaras y medidas defensivas que canalizarían a los atacantes hacia zonas de muerte predeterminadas. Más importante aún, cada aspecto de la defensa había sido diseñado para ser legalmente justificable como protección del hogar y la familia de Glenn. La belleza de esta configuración, explicó Glenn al agente Rodríguez, es que no les estamos tendiendo una emboscada. Ellos están irrumpiendo en mi casa con la intención de cometer un asesinato. Todo lo que hagamos después de eso es legítima defensa. A la 1:47 am, los sensores del perímetro se activaron. 7 figuras con equipo táctico se acercaban a la casa desde múltiples direcciones, usando coordinación y comunicación de estilo militar. Glenn observó desde su centro de mando reforzado cómo el equipo de McIntyre se ponía en posición. Eran buenos, profesionales, disciplinados y bien equipados. En circunstancias normales, probablemente habrían tenido éxito en su misión. Pero estas no eran circunstancias normales. Estaban atacando la casa de un ingeniero de combate que había tenido semanas para prepararse y contaba con un respaldo ilimitado de las fuerzas del orden federales. Agente Rodríguez, se están poniendo en posición. Están listos sus equipos a la espera. Glenn, una vez que esto comience, sigue nuestras indicaciones. Estas personas son asesinos profesionales. Glenn revisó su arma y su chaleco antibalas por última vez. Agente Rodríguez, esta gente cometió un error crítico. ¿Cuál? Asumieron que yo era una víctima. Están a punto de aprender que no lo soy. El ataque comenzó a las 2:23 am, con una irrupción coordinada en 3 puntos de entrada simultáneamente. El equipo de McIntyre se movió por la casa con eficiencia profesional, usando armas con silenciador y tácticas militares. Lo que encontraron fue exactamente lo que Glenn había querido que encontraran. Una casa que parecía ser defendida por un solo hombre con experiencia táctica limitada. Glenn los condujo por la casa habitación por habitación, aparentando retirarse en pánico, mientras en realidad los atraía más profundamente a la trampa que había preparado. Cada movimiento había sido coreografiado para hacer que el equipo de McIntyre pensara que estaban ganando, mientras en realidad los posicionaba exactamente donde las unidades tácticas del FBI podían enfrentarlos de la manera más efectiva. El enfrentamiento final tuvo lugar en la sala de estar de Glenn, donde el propio McIntyre acorraló a lo que pensaba que era un aterrorizado ingeniero suburbano. «Destruiste mi vida», gruñó McIntyre, apuntando su arma al pecho de Glenn. «Me costaste todo lo que construí, todo por lo que trabajé. Ahora voy a devolverte el favor». Glenn miró a McIntyre con fría satisfacción. «Steven, cometiste el mismo error que todos los demás». «¿Qué error?» Asumiste que yo era una víctima en lugar de un depredador. El equipo táctico del FBI irrumpió en la habitación desde 3 direcciones simultáneamente, acabando con la amenaza en menos de 10 segundos. McIntyre y los miembros restantes de su equipo fueron capturados vivos, pero por poco, cuando el humo se disipó. El agente Rodríguez encontró a Glenn documentando tranquilamente la escena con su teléfono, asegurándose de que cada aspecto de la acción defensiva estuviera debidamente registrado. ¿Se acabó?, preguntó Rodríguez. Glenn miró a los atacantes capturados, luego a las pruebas que asegurarían que pasaran el resto de sus vidas en una prisión federal. El tiroteo se acabó, pero la red de clientes de McIntyre sigue ahí fuera. Y van a estar muy descontentos cuando se enteren de que su servicio de venganza ha sido desmantelado. Wesley salió del centro de mando, donde había estado coordinando las comunicaciones. En realidad, Glenn, no creo que eso vaya a ser un problema. ¿Por qué no? Wesley le mostró un portátil que mostraba registros financieros. Mientras te ocupabas del ataque, he estado rastreando el rastro del dinero de todos los clientes de Booth. Las redadas del FBI de esta noche no solo capturaron al equipo de McIntyre,
Capturaron registros que implican a más de 40 personas en 12 estados que estaban pagando por servicios de venganza. El agente Rodríguez observó el alcance de las pruebas. Esta va a ser la mayor redada contra el crimen organizado en la historia federal. Glenn sintió una profunda satisfacción que no tenía nada que ver con una victoria personal. ¿A cuántas familias estaban atacando? Al menos a 100, quizás más. Glenn, tu decisión de luchar en lugar de esconderte acaba de salvar las vidas de personas que nunca conocerás. Glenn pensó en la familia de Phoenix que no había tenido tanta suerte como la suya. En las docenas de familias que iban a dormir seguras esa noche porque nunca sabrían lo cerca que estuvieron de ser víctimas de esta red. Agente Rodríguez, quiero asegurarme de que cada familia que estaba siendo atacada sea notificada y protegida hasta que se completen todos estos arrestos. Ya está en marcha. El FBI se está coordinando con las fuerzas del orden locales en 12 estados. El teléfono de Glenn vibró con un mensaje de chat. Todo seguro en Wyoming. Los niños preguntan cuándo viene papá a visitar el rancho. Glenn sonrió, sintiendo que un peso que había llevado durante semanas se desvanecía de sus hombros. Diles que papá llegará pronto. Los malos han sido detenidos. Mientras los equipos de la escena del crimen del FBI procesaban las pruebas y el último de los atacantes era subido a los vehículos de transporte federal. Glenn estaba de pie en su sala de estar, inspeccionando los daños. Su casa parecía una zona de guerra, pero su familia estaba a salvo y una red de asesinos había sido desmantelada. Wesley se unió a él, con una botella de whisky que de alguna manera había sobrevivido al caos de la noche. Así que dijo Wesley, sirviendo 2 vasos, cuando dijiste que ibas a mostrarles lo que un verdadero ingeniero podía hacer. No creo que esperaran algo tan completo. Glenn aceptó el whisky y levantó su vaso. Por las familias que nunca conoceremos y que se despertarán seguras mañana, bebieron en silencio. 2 ingenieros que habían usado sus habilidades para proteger lo que más importaba. La guerra por la familia de Glenn Coleman finalmente había terminado. Capítulo 9. Justicia y nuevos comienzos. 3 meses después, Glenn estaba de pie en un tribunal federal en Denver, viendo cómo Steven McIntyre recibía una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La sala estaba llena de familiares de otras víctimas, personas que habían sido objetivo de la red de venganza, pero que habían vivido para ver cómo se hacía justicia. El agente Rodríguez se sentó en la galería detrás de Glenn, habiéndose convertido en una especie de amigo durante la extensa investigación y preparación del juicio. El alcance de la conspiración que habían descubierto había sido noticia nacional y había llevado a audiencias en el Congreso sobre redes de terrorismo doméstico. El acusado, dijo la jueza Patricia Morrison, orquestó una empresa criminal que resultó en múltiples asesinatos, intentos de asesinato y la aterrorización sistemática de más de 100 familias estadounidenses. El tribunal considera que el acusado representa un peligro continuo para la sociedad y que ninguna sentencia que no sea la cadena perpetua sería adecuada para proteger al público. Glenn sintió una profunda satisfacción mientras McIntyre era llevado esposado. Pero la verdadera victoria no era el castigo de sus enemigos. Era saber que Emma y Ethan crecerían en un mundo donde esta red particular de asesinos nunca podría amenazar a nadie más después de la sentencia. Glenn se reunió con algunas de las otras familias que habían sido atacadas. Los Henderson de Phoenix, cuya hija adolescente casi había muerto por una planta venenosa. La familia Williams de Texas, que había sido acosada durante meses por investigadores contratados. Los Johnson de Florida, cuyo negocio había sido saboteado por pirómanos que trabajaban para la red Sinja. Coleman, dijo la señora Henderson, quiero darle las gracias por lo que hizo. Si no hubiera contraatacado cuando lo hizo, mi hija estaría muerta. Glenn le estrechó la mano, viendo su propia furia protectora reflejada en los ojos de ella. Señora Henderson, la única razón por la que cualquiera de nosotros sobrevivió a esto es porque nos negamos a ser víctimas. El coraje de su familia al testificar ayudó a encerrar a estas personas de por vida. El Drake
Williams, un cirujano pediátrico que había sido atacado después de testificar sobre dispositivos médicos defectuosos, se unió a la conversación. ¿Qué va a hacer ahora? Me imagino que es difícil volver a la vida normal después de algo como esto. Glenn había estado pensando en esa pregunta durante semanas. De hecho, Wesley y yo hemos decidido hacer algunos cambios en nuestra firma de ingeniería. ¿Qué tipo de cambios? Estamos abriendo una nueva división. Consultoría de seguridad para familias que están siendo amenazadas o acosadas. Demasiadas personas no saben cómo protegerse cuando se convierten en objetivos y las fuerzas del orden no siempre pueden proporcionar una protección adecuada. El agente Rodríguez, que había estado escuchando la conversación, asintió con aprobación. Definitivamente hay una necesidad para ese tipo de servicio. La mayoría de la gente no tiene su experiencia ni sus recursos. Glenn pensó en los meses de miedo que su familia había soportado, en la sofisticada planificación que había sido necesaria para dar la vuelta a la tortilla a sus atacantes. La llamamos Coleman Bird Personal Security. La idea es ayudar a las familias a identificar amenazas temprano, implementar contramedidas efectivas y trabajar con las fuerzas del orden para resolver situaciones peligrosas. Wesley, que había estado hablando con los especialistas en ciberdelincuencia del FBI, se unió al grupo. También estamos trabajando con agencias federales para desarrollar mejores sistemas para detectar redes de acoso y venganza organizadas antes de que puedan hacer daño a nadie. El Drake. Williams parecía intrigado. Eso suena exactamente a lo que muchas familias necesitan. ¿Aceptan clientes? Glenn sonrió. Lanzamos oficialmente el próximo mes. Nuestro primer caso ya es interesante. Una jueza en California que ha estado recibiendo amenazas de muerte de una red de acusados a los que ha sentenciado a lo largo de los años. La conversación fue interrumpida por el teléfono de Glenn que vibraba con una llamada de Chad desde Wyoming. Glenn, tienes que venir aquí. Emma acaba de pescar un pez más grande que ella, y Ethan ha decidido que quiere ser vaquero cuando crezca. Melen dice que nunca volverá a la ciudad. Glenn se rió, un sonido que no llevaba nada de la tensión que había caracterizado su voz durante meses. Diles que estaré allí mañana. El juicio ha terminado y el negocio puede esperar unos días más. ¿Cómo terminó? Cadena perpetua sin libertad condicional para McIntyre. Cadenas perpetuas para 3 de sus asociados. Los demás recibieron entre 20 y 30 años. Nadie de esta red volverá a amenazar a una familia bien. Emma y Ethan han estado preguntando cuándo pueden volver a casa. Glenn miró alrededor del tribunal a las familias que finalmente podían seguir adelante con sus vidas. A los agentes de la ley que habían trabajado incansablemente para hacer justicia. Diles que pueden volver a casa cuando quieran. Los malos se han ido y nunca volverán. Esa noche, Glenn y Wesley estaban sentados en un bar de Denver popular entre las fuerzas del orden, compartiendo bebidas con el agente Rodríguez y varios otros agentes del FBI que habían trabajado en el caso. ¿Sabes?, dijo Rodríguez, en 15 años en el Bureau. Nunca he visto una operación civil tan efectiva como la que lograste. Desmantelaste una red que ni siquiera sabíamos que existía. Glenn levantó su cerveza. Tuvimos suerte. Si Melen no hubiera comprado esa planta, si Wesley no hubiera reconocido lo que era, si usted no se hubiera tomado la amenaza en serio. Eso no fue suerte, interrumpió Rodríguez. Fue inteligencia, preparación y el tipo de determinación que la mayoría de la gente no tiene cuando sus familias están amenazadas. Convertiste un intento sistemático de destruir a tu familia en la caída de todos los que intentaron hacerte daño. Wesley asintió. Además, Glenn nunca olvidó que esto no era solo sobre nosotros. Cada movimiento que hicimos fue diseñado para proteger también a otras familias. Glenn pensó en las familias de Phoenix, Texas y Florida, que dormirían seguras esa noche porque una red de asesinos estaba tras las rejas. Pensó en Emma y Ethan creciendo sin la sombra de la amenaza sobre sus vidas. Agente Rodríguez, quiero preguntarle algo. En su opinión profesional, ¿cree que hemos visto el final de redes de venganza organizadas como esta? Rodríguez consideró la pregunta seriamente. Desafortunadamente, no.
Siempre habrá personas que quieran hacer daño a otras y personas dispuestas a ayudarlas a hacerlo por dinero. Pero lo que has hecho, exponer cómo operan estas redes y demostrar que pueden ser derrotadas, eso va a hacer que les sea mucho más difícil tener éxito. Glenn asintió. Entonces Coleman Bird Personal Security tiene mucho trabajo por hacer. 2 días después, Glenn estaba de pie en el porche del rancho de Chad en Wyoming, viendo a Emma y Ethan montar a caballo en el corral mientras Melen ayudaba a la esposa de Chad a preparar la cena. La escena era tan perfectamente normal, tan hermosamente pacífica, que era difícil creer que habían estado viviendo en peligro mortal solo unos meses antes. Papá, gritó Emma desde su caballo. El tío Chad dice que podemos venir a visitar el rancho cuando queramos. Así es, cariño, y podéis visitar cuando queráis. Ethan se acercó a la valla donde estaba Glenn. Papá, ¿los malos se han ido de verdad para siempre? Glenn miró a su hijo, de 8 años, y ya mostrando el tipo de seriedad reflexiva que le serviría bien en la vida. Sí, hijo, los malos específicos que querían hacerle daño a nuestra familia se han ido para siempre. Están en la cárcel y nunca saldrán. Pero podría haber otros malos algún día. Glenn consideró cómo responder a eso honestamente, sin asustar a su hijo. Podría haberlos, Ethan, pero ahora sabemos cómo protegernos y tenemos amigos que nos ayudarán si alguna vez lo necesitamos. Ethan asintió solemnemente, luego se animó. Y tú sabes cómo atrapar a los malos en trampas. Glenn se rió. Así es, sé cómo atrapar a los malos en trampas. Esa noche, después de que los niños se durmieran, Glenn y Melen caminaron por los pastos del rancho bajo un cielo lleno de estrellas que eran invisibles desde su vecindario de Denver. Glenn dijo Melen en voz baja. He estado pensando en lo que hemos pasado, y necesito decirte algo, que es, estoy orgullosa de ti. No solo por protegernos, sino por cómo nos protegiste. Podrías haber huido, o escondido, o dejado que el FBI se encargara de todo. En cambio, le diste la vuelta a todo y salvaste a otras 100 familias en el proceso. Glenn dejó de caminar y abrazó a su esposa. Melen, quiero que sepas algo. Desde el momento en que me di cuenta de que nuestra familia estaba en peligro, nunca dudé de que sobreviviríamos a esto. No porque sea particularmente valiente o inteligente, sino porque no estaba dispuesto a aceptar ningún otro resultado. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que algunas cosas en la vida no son negociables. La seguridad de mi familia es una de esas cosas. Y cualquiera que amenace lo que no estoy dispuesto a perder, va a descubrir lo peligroso que eso me vuelve. Melen lo besó, y por primera vez en meses, Glenn sintió una paz completa. La familia Coleman no solo había sobrevivido a su terrible experiencia, habían emergido más fuertes, más unidos y rodeados de nuevos amigos que entendían el valor de proteger lo que más importa. Mientras caminaban de regreso a la casa del rancho, el teléfono de Glenn vibró con un mensaje de su primer cliente en California. Sinje. Coleman, las amenazas han cesado por completo desde que su equipo comenzó la investigación. No puedo agradecerle lo suficiente por devolverme la vida. Glenn sonrió y guardó su teléfono sin responder. Mañana volvería al trabajo de proteger a otras familias. Esta noche iba a disfrutar de la perfecta seguridad y paz que su propia familia se había ganado con su coraje y determinación. La guerra había terminado. La victoria era completa, y el nuevo capítulo de la familia Coleman apenas comenzaba. Y ahí lo tenéis. Otra historia llega a su fin. ¿Qué os ha parecido? Me encantaría leer vuestras opiniones en los comentarios de abajo. Si disfrutasteis de esta historia, considerad uniros a nuestra comunidad suscribiéndoos. Significa un mundo para nosotros. Para más historias como esta, echad un vistazo a los videos recomendados en pantalla. Nos vemos en el próximo.